Ok, ahora vamos a darle para atrás un poquito y vamos a ver el plan de Dios. La creación es parte del plan de Dios, ¿verdad? Pero empecé por ahí, porque yo estoy un poquito más al tanto con eso y quería presentarlo para dar un poquito más de estudio al otro, un poquito de repaso. Así que, vamos a mirar algunas cosas acerca de el plan de Dios. ¿Okay? ¿Qué quiere decir el plan de Dios? Bueno, cuando todo lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿verdad? En la clase anterior, en el semestre anterior, era la naturaleza de Dios. ¿Okay? Así que estamos viendo la naturaleza de Dios. Ese fue el primer semestre. El primer semestre, ¿verdad? Vimos la naturaleza de Dios. Entonces, Dios es como es, no porque Él quiere ser así, ¿verdad? Sino que Él es así porque Él es así. Esa es su naturaleza, ¿verdad? Y entonces hay cosas ahí, el espíritu, el infinito, el todo sabio, todas esas cosas que estamos estudiando, es tres, ¿verdad? El Hijo no, o sea, el Hijo no es no es producto, o sea, es parte de el ser tres, parte de la deidad. El ser tres es parte de la naturaleza de Dios, ¿okay? Entonces, en contraste a la naturaleza de Dios está entonces las personas de Dios, y entonces la esencia de la personalidad es la voluntad. No se ve la gente, yo creo que La voluntad, ¿verdad? Como agentes morales nosotros hacemos decisiones y hacemos cosas, ¿verdad? Podemos expresar creatividad, ¿verdad? Así que tenemos creatividad, podemos expresar de distintas formas, ¿verdad? Y podemos hacer decisiones, escoger todas esas distintas cosas, ¿verdad? Así que el plan de Dios es producto de la voluntad de Dios. ¿Okay? ¿Okay? Pero la Trinidad, ¿verdad? El Hijo no es parte del plan de Dios, ¿verdad? Esa es la diferencia entre lo que enseña la Biblia y lo que enseñan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová ponen que Jesucristo es parte del plan de Dios, porque Dios creó con su voluntad al Hijo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que eso no es así, que el Hijo es parte de la naturaleza de Dios, emana continuamente de Dios, sale de Dios, pero tiene una relación con Dios, que Dios no tiene que ser así, no es que quiere ser de esa forma. ¿Entienden la diferencia? Que esa es la naturaleza nata de Dios. Exacto, la naturaleza innata de Dios, pero entonces, de esa naturaleza, entonces Él tiene una voluntad donde Él entonces puede expresar su naturaleza en formas creativas, ¿verdad? Donde Él puede hacer decisiones que no son el resultado directo de su naturaleza, aunque tienen que estar consonas con su naturaleza, ¿verdad? Reflejan su naturaleza, pero no son directamente relacionados a esa naturaleza, ¿verdad? Porque hay opciones en lo que se puede hacer, ¿verdad? Entonces, eso se llama el plan de Dios, o en algunas teologías se llaman los decretos, porque son las decisiones de Dios, pero el plan lo usa en este libro, que tiene una connotación más global, porque está el paso de la decisión, pero también está el paso de la implementación, ¿verdad? Y la idea de que Dios también interactúa con su propio plan, ¿verdad? Hay un feedback ahí que es parte del plan,
Y entonces eso se encuentra más en esa forma global del plan. Esa parte de feedback está más en la idea también de la providencia de Dios, que lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Así que vamos a ver ciertas características. Entonces, otra cosa también es que eso se llama la soberanía de Dios, ¿verdad? Y entonces, eso es algo bien importante, y los países que creen bien fuertemente en esa idea que Dios tiene un plan, ¿verdad? Que Dios es soberano y que hay un plan, tienden a ser países bien exitosos, ¿verdad? Han sido los países reformados o calvinistas, incluye Inglaterra, Escocia, Suecia, Austria no estamos ahí. Holanda y Nueva Inglaterra, que fueron países que eran los países reformados, y todos esos países fueron sumamente exitosos. No piensa, Holanda una vez era básicamente el país más rico del mundo. Para su tamaño tenía un imperio que cubría el mundo entero. La razón que Inglaterra se hizo grande es porque tomó el imperio de Holanda. ¿Ves? Por ejemplo, Nueva York se fundó como New Amsterdam. Claro, entonces ¿usted cree que lo que es Estados Unidos, lo que es América ahora, ocurrió un grande porque ellos creen en la palabra? ¿Sabes? Sí, porque los puritanos, que eran también de esa misma gente, era la versión inglesa de esa gente, porque querían reformar, purificar la iglesia anglicana y hacerla más como la iglesia de Escocia. Pues entonces los puritanos se fueron a Norteamérica, se fueron primero fueron los peregrinos, que eran los puritanos congregacionalistas. Entonces pues fueron los puritanos que eran más episcopales, y que eran los que se fueron a Boston, fundaron a Harvard, fundaron a Yale, fundaron a Princeton. Son todos universidades reformadas. Aquí ¿qué fundaron aquí en Puerto Rico? La Inter. Que era cristiana. Que era cristiana. La primera universidad. Mi familia fue impactado mucho por eso, porque mi abuelo, cuando yo llegué aquí a Puerto Rico hace 15 años, como el 10% de mis pacientes no sabían leer y escribir, pero mi abuelo, que era presbiteriano, tuvo 2 semestres de universidad en la Inter. Y después de eso se hizo arquitecto. Eso le dio un empuje súper grande a mi familia, ¿verdad? Porque alguien de tan para allá que fuera 2 semestres de universidad era un logro bien grande. Y eso vino, ¿verdad?, a través de esa gente que creía mucho en la soberanía de Dios. Y una clase que nos gustaría dar en un futuro, yo tengo a alguien que quiere hacer un estudio del impacto social del calvinismo, del movimiento reformado. Y entonces estudiar todas esas cosas, porque esa gente también... otro país que fue bien impactado por esos grupos, Corea del Sur. ¿Corea del Sur? Sí, Corea del Sur, como el 20 o 30% de las personas son presbiterianos. Wow, no me digas eso, yo pensé que esa gente no... De una de las ramas de eso, de los congregacionalistas, entonces eran los bautistas, porque ellos entonces empezaron a creer que rechazaron la bautismo de infante a bautismo de adulto. Sí, de lo que usa la Iglesia Católica. Ese es un señor que se llama como John Davis, que era abogado, él que trajo lo que era esa cuestión del premilenio y... No, pero eso es distinto, eso no tiene que ver con... Eso no tiene que ver. Eso es puramente la doctrina del milenio y del rapto. Darby. Pero eso fue después. ¿Usted conoce de esa parte? Oh, sí. Tengo un video acerca del... En el... Sí, porque yo tengo videos de una estación de radio también, donde yo doy un programa sobre Apocalipsis, y hay videos sobre el ¿Cómo puedo yo rapto. ver eso? Usted me dijo que yo estaba... Ve a YouTube y busca Iglesia Bíblica, Iglesia Bíblica Cristiana Aguadilla, y ahí vas a encontrar, busca rapto. Entonces habla acerca de... Tengo dos videos sobre el rapto que habla de Darby, y había otro señor más en Estados Unidos. Sí, pues estaban Miller, que estaban esperando el rapto. Y los Bahá'í, que dicen que ellos fueron el cumplimiento de esa profecía. Cuando volvió Jesucristo, en la fecha que ellos dijeron, ese mismo año, Bahá'u'lláh comenzó su ministerio. El mismo año que Miller predijo que iba a volver Jesucristo. Y ellos dicen, esa profecía se cumplió en Bahá'u'lláh. Qué cosa.
Cuando uno empieza con error, tiene Satanás como que sabe, mira, ahora Se me voy a mete por ahí. aprovechar. Se mete por ahí. Ok, así que vamos a ver cosas acerca del plan de Dios. El tiempo de origen, ¿desde cuándo es el plan de Dios? Vamos a ver algunos versículos para decir que somos bíblicos, que es el punto de todo esto. Salmo 139, 16 dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Okay? Y que había un libro, ¿verdad? Desde antes de que yo naciera, ¿verdad? Pero entonces en Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Efesios 3:11 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Segundo de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo que es el plan, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Okay? Así que todo esto fue antes de la fundación del mundo, propósito eterno, propósito antes de los tiempos de los siglos. Lo que eso está diciendo es que este plan existe desde antes que hubiera tiempo. ¿Verdad? Así que una de las cosas, ¿verdad?, que cuando uno mira las evidencias de Dios, es que este universo tuvo que haber salido de algo atemporal, ¿verdad? El tiempo es parte de este universo. Dice: al principio creó Dios los cielos y la tierra. Hubo un principio, ¿verdad? Quiere decir que hubo un punto antes del cual no existía tiempo. ¿Ves? No había cosas que existieran temporalmente antes de eso, ¿verdad? Quiere decir que hay algo fuera del universo que existe en otros tipos de dimensiones que nosotros no entendemos, donde Dios ejerció su voluntad para crear, para implementar un plan que ya existía. No podemos decir que existía antes que el comienzo, pero que cuando comenzó todo ya existía ese plan. O sea que existió microsegundos antes, que eso tampoco hace sentido, ¿verdad? Cuando el comienzo comenzó, el plan ya existía, igual que ya existía Jesucristo y todo eso, pero ese plan existe antes del tiempo de los siglos. ¿Okay? Número 2. Ya habíamos dicho, el plan de Dios origina de su libre albedrío, de su voluntad. Dios no está obligado a actuar en la forma que actuó. Efesios 1:5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Okay? Efesios más adelante dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y aquí la palabra, creo que no puse cuál era, pero se usa la palabra eudoqueo, que quiere decir pensar bien o pensar que algo es bueno. Creo que la idea en beneplácito, o sea que es según sus buenos pensamientos. O sea, hay un pensamiento que Dios tuvo, ¿verdad?, que resultó en su voluntad. Es una cosa razonable, hay un propósito, una lógica de lo que Dios hizo, pero no es algo que era necesario de parte de Dios. ¿Entienden esa parte? Okay. El plan de Dios no es resultado de alguna deficiencia en el estado de Dios. Y eso es bien difícil porque uno cae en eso. Ayer mismo estaba hablando con alguien y dije: Dios creó, porque Dios creó porque quería expresar su amor, pero no es porque tenía que expresar su amor o que no podía expresar su amor. Sí, lo hizo para expresar su amor, pero él ya podía expresar su amor, porque como Dios expresaba la relación en la Trinidad. La relación en la Trinidad, ¿verdad? Así que por eso es que necesita una Trinidad, para que puedan haber, ¿verdad?, ese tipo de relación que demuestra amor y poder analizarse. Y tiene que haber 3. Dice, ¿verdad? Así que sí,
¿cómo se llama? Es resultado de su amor, pero no es porque era necesario. Jesucristo dice: Padre, aquellos que me han dado, quiero que donde yo esté también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me han dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que ya el Padre amaba al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Él no necesitaba que crear para poder amar. Ahora tiene un propósito, ¿verdad? Porque aquí es que Jesús quería que nosotros, su creación, vieran su gloria. Que entonces el tercer punto, el propósito de la creación es la gloria de Dios. Y aquí no apunté los versículos, pero ustedes algunos tienen Biblias. Mi teléfono está por ahí, pero no estoy seguro. El teléfono está ahí abajo del papel. Sí, abajo. Okay. Vamos a buscarla rapidito. Colosenses 1:16. Vamos a buscarlo. Colosenses 1:16. Sí, si alguien no tiene. Si alguien quiere buscar esa, yo voy buscando Efesios 1:5. No tengo aquí. ¿Ok? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ok, así que todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿verdad? Así que el propósito era un propósito que es para Jesucristo. Efesios 1:5-6 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que, otra vez, simplemente fue una decisión que él hizo, puro afecto de su voluntad, pero con el propósito de producir la expresión de gloria, la de nosotros, basado en respuesta a su gracia, ¿verdad? Entonces también está Apocalipsis 4:11, creo que es el que dice que tú eres digno de tener gloria y honor y todo, y Mateo 5:16. ¿Okay? Entonces, ¿qué en sí es la gloria, la gloria de Dios? La gloria de Dios es algo, ¿verdad?, que en cierto sentido viene a ser está relacionando a lo que yo creo que podemos llamar su bondad, ¿verdad?, su goodness. Y entonces nosotros glorificamos a Dios reconociendo esa bondad y entonces amándolo por esa bondad, ¿verdad? Así que es como la pega que ata esto aquí, ¿verdad?, la naturaleza a la persona. Porque lo que habíamos visto la otra vez es que, ¿verdad?, podíamos pensar de la naturaleza de Dios como si fuera como un sándwich, como un cheeseburger con dos carnes. Está esta parte de aquí, pero en este caso no se ve. Entonces están estas dos carnes. Entonces esta es la naturaleza de Dios. En la persona, asociado a su naturaleza, está la santidad. O sea, su persona está el amor. Que la santidad es reacción a lo que no es bueno, ¿verdad? El amor es más creativo, más representa más la personalidad. Pero habíamos dicho, ¿verdad?, que amor es uno querer hacer cosas buenas, cosas que son buenas, que reflejan la parte positiva de la naturaleza de Dios. Y la santidad habíamos dicho que era odio al pecado, y el pecado es odio a las cosas buenas, ¿ves? Entonces está esa definición de bueno que como que queda en el medio. Yo creo que eso es lo que está aquí, que es la bondad de Dios. Y entonces cuando nosotros reconocemos eso es, entonces nosotros glorificamos a Dios, reconociendo su bondad o su gloria, y reconocer eso es glorificar a Dios. Y la razón que tenemos que amar a Dios es por eso, ¿verdad? Así que expresando
reconociendo eso y reaccionando a eso a través de amor, ¿verdad? Porque tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y entonces, como la tierra está llena de su gloria, pues en los otros seres humanos que también tienen parte de esto en la imagen de Dios, pues tenemos que amar a nuestro prójimo como así a nosotros mismos, porque nosotros también tenemos eso. ¿Okay? Claro. Entonces, rapidito, 5 minutos para terminar esta introducción al plan de Dios. Incluye todos los aspectos de la existencia, ¿verdad? Eso es, o sea, todo lo que pasa en el universo es parte del plan de Dios, desde la creación hasta las elecciones, ¿verdad? Los terremotos, todas esas cosas, ¿verdad? Las cosas que pasan a nivel molecular, submolecular. 5 es eficaz. Lo que Dios propone va a ocurrir. Isaías 14, 24 y 27, creo que el que dice, vamos a buscarlo rapidito. Isaías 14. 14:27. 24 y 27. Dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Un segundito. Estoy terminando la clase. ¿Te llaman un...? Sí, estoy terminando la clase. Te llamo en 5 minutos. Ok. Entonces dice, perdonen, y será confirmado como lo he determinado. Entonces el 27 dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Verdad? Cuando Dios propone algo, no depende en que haya gente que lo vayan a hacer y que, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Es un plan que es eficaz, ¿verdad? Que pasa como... Eso tiene implicaciones cuando estudiamos la salvación. Otra vez dijimos que afecta sus acciones, no su naturaleza. Dios tiene que ser amor y ser santo, y Dios no puede decidir no ser amor y ser santo, pero el plan de Dios determina cómo es que Dios va a expresar estas cualidades por medio de sus acciones. Así que tiene que ser consona con su naturaleza, pero no tiene que ser, pero no está predeterminado por su naturaleza. Entonces, número 7, el plan de Dios envuelve distintos niveles de intervención de parte de Dios. Este es bien importante. Dios expresa su voluntad en formas distintas en distintas partes de su plan. ¿Y qué quiere decir esto? A veces Dios interviene directamente, ¿verdad? A veces Dios viene, baja del cielo, ¿verdad? En la forma de Jesucristo, y va y habla con una persona y hace una cosa, ¿verdad? O viene y se encarna y viene a la tierra, ¿verdad? En la forma de Jesucristo, y interviene directamente, ¿verdad? En una forma milagrosa en la historia. ¿Ves? A veces Dios simplemente permite que una secuencia de eventos ocurra según las reglas que Él ha puesto de antemano, ¿verdad? Esa es la idea del deísmo, ¿verdad? Que Dios puso la maquinaria a correr y entonces corre, ¿verdad? Y parte del plan de Dios envuelve ese aspecto, ¿verdad? Ese aspecto mecánico, podemos decir, del plan de Dios. Entonces a veces Dios obra a través de intermediarios, ¿verdad? Particularmente los seres humanos. ¿Okay? A veces el plan de Dios envuelve el hecho de que Dios permite que se exprese el pecado, ¿verdad? Así que hay dos formas pasivas del plan de Dios. Una es amoral, que es simplemente la parte mecánica. La otra es una forma pasiva moral, donde Él permite que cosas malas pasen, ¿verdad? Como lo que le pasó a Job. Y hay otras que son donde hay son activas, una en una forma directa y otra activa en una forma indirecta, ¿verdad? Así que hay 4 formas en que Dios interviene en el universo para ir moldeando su plan. ¿Okay? Así que la próxima vez vamos a ver la relación entre el plan de Dios
y los seres humanos. ¿Qué parte nosotros, ¿cómo se llama? Jugamos en el plan de Dios y cómo Dios, ¿verdad?, interviene en nuestra vida y en nosotros, ¿verdad?, interviene con los seres humanos para ir moviendo su plan. Unas preguntas, comentarios, críticas, quejas. ¿Puede incluir los links, los videos como links en las notas? ¿Qué va a poner? Sí, los videos eran los sobre el ADN, los del ADN. y sobre Marte también. Podría... y sobre Marte. Ok, está bien, muy bien, yo lo incluyo. Está bien. Sí, eso sería importante. Pues bien, gracias por venir. Creo que me gusta que haya un grupo. Hasta ahora no todo el mundo ha estado a la misma vez. Pero Sí, como estamos pueden ver los empezando. videos y no hay ningún problema, ¿verdad? Me alegro de que vengan y que porque yo aprendo mucho haciendo esto, ¿verdad? Y es siempre un placer poder hacerlo. Claro, Te yo lo a veces, agradezco.